Ya, ahora sí. Entonces, iniciamos con la preparación de histología general. Aquí vamos a revisar epitelios, glándulas y tejido conectivo no especializado, que es el tejido conectivo propiamente dicho. Los epitelios ya vamos a ir viendo cada uno de los tipos. En glándulas principalmente vamos a ver las glándulas unicelulares, que son las células caliciformes, y en multicelulares algunos ejemplos de glándulas acinares o alveolares, las tubulares y las túbulo-alveolares. Y dentro del tejido conectivo, ya después van a tener otras preparaciones para revisar los tejidos especializados como hueso y cartílago, pero por ahora vamos a ver los no especializados. Aquí tenemos el tejido conectivo laxo o areolar, el reticular, el tejido conectivo adiposo también, y vamos a iniciar entonces con las plaquitas de los epitelios. Aquí estamos viendo un epitelio escamoso simple. La imagen corresponde a un corpúsculo renal, entonces estamos observando aquí, esto igual ya van a revisar después cuando vean por órganos, pero para darles la idea general, el corpúsculo renal está compuesto aquí, de esta parte que les estoy señalando ahorita con verde, que es la cápsula de Bowman, ¿ya? Y la parte de adentro es el glomérulo renal, donde se encuentran vasos sanguíneos, a partir de los cuales se va a filtrar la sangre junto con los productos que encontramos en ella. Ahí también se dan procesos de secreción y de reabsorción. Y luego todo eso, la parte que está filtrado y que se queda aquí afuera, se deriva hacia los túbulos renales para finalmente salir hacia la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y formar la orina. Entonces, aquí lo que nos interesa específicamente en esta plaquita, quería mostrarles el epitelio escamoso simple o epitelio plano simple, que es el que encontramos aquí en la cápsula de Bowman. Entonces, más o menos aquí les estoy mostrando el contorno de una célula epitelial escamosa y les voy a borrar la línea verde para irles marcando mejor. Aquí tenemos toda esta plaquita que la ven así delgada con células que tienen ese núcleo aplanado, son las células escamosas. ¿Ya? Entonces así van a ver ustedes un epitelio escamoso simple. Aquí en la parte superior derecha también les estoy mostrando el aumento con el que se tomó la plaquita. Todas estas las he sacado del atlas virtual que se llama Histology Guide. Si quieren después igual les puedo pasar el link para que ustedes puedan revisar ahí, ir repasando, les va mostrando también algunas partes importantes de la plaquita y les va explicando un resumen de la parte teórica de histología. Ya, ahora vamos con el epitelio cúbico simple. Miren, aquí igual esto también es riñón, pero otra parte. En el riñón vamos a encontrar algunas estructuras diferentes, por ejemplo, los corpúsculos renales que veíamos antes. Y aquí en este caso, en cambio, estamos viendo otra parte del riñón donde hay más que nada túbulos renales. Entonces, los túbulos renales, ustedes imagínense que están, digamos, estaban en esta posición, el túbulo renal, y el corte ha pasado de esta forma, transversalmente. Entonces, los túbulos quedan cortados así, y esta parte de aquí que les estoy señalando con amarillo es la lámina basal. Esta es la lámina basal de las células, y lo que vemos son células epiteliales cúbicas, y como está solamente una capa de células cúbicas, es un epitelio cúbico simple. ¿Ya? Entonces, esta sería más o menos la disposición de las células epiteliales cúbicas. ¿Ya? Lo que vemos ahí entonces en el interior es que está en blanco, es la luz de los túbulos renales, y por ahí en otras partes también vemos estas partes más rojitas que son vasos sanguíneos, pero por ahora no vamos a fijarnos mucho en eso, sino la idea es que ustedes puedan aprender a reconocer de forma general los tipos de epitelios. Listo.
Aquí estamos viendo otro tipo de epitelio, también simple, que es el epitelio cilíndrico o también conocido como epitelio columnar. En este caso tenemos una plaquita de mucosa yeyunal. No toda la mucosa se ve aquí, se ve únicamente la parte del epitelio y también un poco de la de la lámina propia, perdón. Tenemos aquí cada una de estas proyecciones que vemos son las vellosidades intestinales y las células que estamos viendo en la parte superficial, más o menos por donde estoy trazando la línea amarilla, tenemos la lámina basal. Igual del otro lado. Y aquí lo que queda en el centro es tejido conectivo laxo o areolar, que corresponde al tejido subepitelial de la lámina propia. ¿Ya? Les voy a borrar de nuevo todos los dibujitos. Ya. Aquí tenemos entonces estas células cilíndricas. Son cilíndricas simples, como pueden ver más o menos aquí. Todas tienen esta forma bastante alargada. El núcleo también es alargado. Su ovalado no es redondo. Y entre ellas encontramos otras células que son estas de aquí, que las ven más blanquitas, menos cromófilas, se tiñen menos. Son estas células de aquí, conocidas como células caliciformes y producen moco. Entonces, en este caso, estas son el tipo de células que habíamos mencionado antes, glándulas unicelulares, en este caso productoras de moco, ¿ya? Las células caliciformes, y hay muchísimas aquí a nivel intestinal, ¿ya? Otra característica que podemos observar en este corte es que tenemos en la superficie de las células cilíndricas, por ejemplo, aquí voy a marcarle a esta, ¿ya? Le paso un poco por fuera. Y si ustedes pueden ver, en el borde de la célula tenemos como unos pelitos que se ven ahí. Esas son las microvellosidades, o también conocido como el borde en cepillo de los enterocitos. Entonces, cada una de estas células de aquí, de estas células epiteliales cilíndricas, se conocen como enterocitos. Y estas microvellosidades que también se agregan como una característica más de las células. Ya. Pasamos al siguiente tipo de epitelio. Este es un epitelio cilíndrico simple también, que es otra parte del tracto gastrointestinal, en este caso es el fondo del estómago. Como pueden ver aquí, no tienen vellosidades tan marcadas como en el corte anterior, pero de igual forma podemos identificar aquí algunas células cilíndricas en la parte superficial, el epitelio del revestimiento de la mucosa. Ya, igual, son células bastante alargadas y es prácticamente imposible confundirlas con células cúbicas porque son, si ven, la relación entre el alto y el ancho es bastante diferente, ¿ya? Y también otra característica que observamos aquí con mayor facilidad que en el corte anterior es ver cómo los núcleos se disponen en la parte basal de las células, ¿ya? Entonces no están los núcleos centrales, porque aquí, por ejemplo, está la parte apical de la célula y aquí la parte basal. Todo esto sería la membrana basal, más o menos por donde va la línea amarilla. Y si nosotros marcamos la parte central de la célula, aquí, vemos que el núcleo no está exactamente sobre la línea, ¿cierto? Está más abajo. Entonces, son núcleos de disposición basal. Ya. De igual forma, bueno, aquí también podemos ver epitelio cilíndrico simple. Ya cuando veamos la parte de histología más específica por órganos, vamos a ver que existen las llamadas glándulas gástricas, que en algunos puntos van a estar, el corte va a pasar de forma transversal, entonces vamos a ver cómo la lámina basal se dispone así en forma un poco circular, en algunos casos ovaladas o un poco más irregulares, pero igual corresponden a las glándulas gástricas, y nos queda aquí dentro esta parte blanca que es la luz. Solo depende de la disposición en la que esté hecha el corte.
Ya, igual, bueno, las características generales de las tinciones que ustedes ya saben. En histología generalmente ocupamos hematoxilina eosina, y la eosina es este colorante que tiene una tonalidad más rojiza, rosada, y tiñe el citoplasma, mientras que la hematoxilina es el colorante más fuerte de color azul, morado, que tiñe los núcleos. ¿Ya? Bien, pasamos entonces al siguiente corte. Listo, entonces aquí les voy a preguntar, a ver, bueno, primero la persona que quiera podría responder. En este epitelio, ¿qué características observamos? Ya están viendo el título, ¿verdad? También es un epitelio cilíndrico simple. Pero bueno, ¿qué características observamos? Yo les voy a ir mostrando ciertas partes de la placa y me van a ir diciendo en qué parte del epitelio estamos o en qué parte del tejido, ¿ya? Entonces, como vemos, esto es endometrio. No estamos viendo todo el espesor del endometrio, estamos viendo la parte del recubrimiento, del revestimiento. Entonces, esto que está aquí arriba es la luz del endometrio, ¿ya? Perdón, la luz del útero. Entonces, vamos a ver ahora esta parte que estoy señalando, ¿a qué correspondería María? Microvellosidades. Ya, en el útero específicamente no tenemos microvellosidades, pero sí hay algunas células que presentan como cilios, o a veces también es un poquito por el corte que se puede ver un poco como difuso, pero no son microvellosidades, sino las microvellosidades están a nivel intestinal. Pero bueno, lo que te pregunta, entonces vamos con una pregunta un poco más fácil para que se entienda. Esta parte que estoy señalando aquí, ¿a qué correspondería? A ver, vamos con Dani Jimbo. A la basal. Ajá, la membrana basal. Ya, entonces la parte de arriba, en cambio, es el dominio apical de las células. Ya, es la parte que da hacia la luz. Entonces, membrana basal, el dominio apical, y aquí estamos viendo las células cilíndricas simples, que en algunos casos sí se van a ver, por ejemplo, aquí no se ven tan bonitas como el anterior, que teníamos la mucosa del estómago, ¿cierto? En que sí se ven muy ordenaditas, se ven, prácticamente no se superponen, pero acá sí hay algunas células que se ven un poco superpuestas. Por ejemplo, vemos aquí hay una que tiene así, aquí viene otra, y aquí parece que hay como dos, una sobre otra, digamos. Pero a veces eso puede pasar porque en el corte también como que se superpone un poquito una célula que haya estado aquí adelante y otra célula un poquito más atrás, y por ahí salen las dos así en el corte. Pero no es un epitelio estratificado ni pseudoestratificado, es un epitelio cilíndrico simple, porque sabemos que estamos viendo un corte de endometrio, ¿ya? Entonces es importante también que ustedes recuerden la parte teórica, qué tipo de epitelio hay en cada órgano, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. Wendy, disculpa antes de pasar. Te quería hacer una consulta. Sí, claro. Bueno, en el anterior corte, en el del Ya, endometrio, sí. no sé, según yo, el núcleo está ya en la parte del dominio apical, o sea, está para arriba. Sí, hay muchos núcleos que se ven más arriba. No siempre vamos a encontrar una disposición basal del núcleo. En el caso de las células del estómago, sí se veían en las que les mostré antes, suelen regresar. Aquí, por ejemplo, tampoco todas están en la parte basal, algunas sí están en la parte central, otras van un poco más hacia arriba. No siempre les vamos a ver en la ubicación basal, ¿ya? Eso también va a variar un poco dependiendo del tejido y a veces también de la madurez de las células. Listo. Lo importante sí para poder reconocer los tipos de células es fijarnos en la membrana basal
y ver, por ejemplo, aquí todas las células, miren, nacen como, perdón, les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, todas nacen de la misma membrana y más o menos mantienen como una línea recta hacia arriba. ¿Sí ven? ¿Ya? Eso es algo diferente de lo que vamos a ver en un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, porque ahí no les vamos a ver rectitas esas líneas hacia arriba, sino que van a tener como una sinuosidad. Ya vamos a ver eso después. Wendy, disculpe una pregunta. Sí. En esta imagen, ¿qué son los puntitos de color rojo? ¿Son vasos sanguíneos o sangre o qué? Sí, son vasos sanguíneos. Entonces, bueno, básicamente serían células de la sangre y están rodeadas aquí por vasos sanguíneos, pero a veces como estos vasos sanguíneos son muy delgaditos, prácticamente son capilares. Entonces, la pared de los vasos sanguíneos no se nota mucho, como si veríamos en una arteria o una vena de mayor calibre, que eso también lo van a ver el siguiente ciclo en cardio. Pero por ahora no podemos identificar muchas veces la pared del vaso sanguíneo, pero sí estos espacios vasculares. Por ejemplo, este está un poco más grueso, si pueden ver aquí. En la parte lateral sí podríamos ver un poco de lo que sería el endotelio capilar. Aquí regresamos, miren, parece un poco de endotelio con una célula plana, un epitelio plano simple, que es el que recubre los vasos sanguíneos. Pero muchas veces no les van a ver, sobre todo si son vasos muy, muy delgaditos, ¿ya? Pero si son vasos sanguíneos. Muchas gracias. Ya. Ahora pasamos entonces al epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. En este caso, estamos viendo un corte de mucosa esofágica, ¿ya? Aquí está muy fácil de identificar, esta está súper bonita. Miren, se identifica súper claro dónde está la membrana basal, ¿ya? Y la membrana basal igual, acuérdense que no va a estar plana, sino que generalmente tiene como unos repliegues, igual se va a ver de forma como sinuosa, ¿ya? Esa es la membrana basal. Ya. Y también aquí pueden identificar cómo las células van pasando desde un estado más inmaduro, que son las que están en la parte inferior, hasta un estado maduro, que ya están en la parte superior. Esta es una característica importante porque cuando ustedes revisen el tipo de epitelio, por ejemplo, si ustedes solo se centran en ver esta parte de aquí, nos podemos confundir muy fácilmente con qué tipo de epitelio es, porque aquí no vemos células aplanadas, ¿no? Se ven algunas redondas, otras se ven un poco cúbicas, otras se ven incluso como poligonales o células ovaladas. Entonces no podemos reconocer aquí claramente el tipo de epitelio, pero porque es la capa proliferativa, digamos. Mientras que ya cuando nos dirigimos a la parte superior, a la que está en contacto con la luz, en este caso del esófago, aquí sí podemos diferenciar, miren, como esta célula de aquí ya tiene la forma de una célula escamosa, ¿cierto? Y la mayoría tiene ya esa disposición. Entonces, nos fijamos más que nada en las capas superiores, donde las células ya han madurado y ya adquieren la forma particular del tipo de epitelio que estamos observando. Entonces, en eso también nos vamos a guiar para saber qué epitelio es, porque si vemos acá abajo nos podemos confundir o no vamos a saber qué estamos viendo exactamente. Listo. Entonces, a ver, Evelyn Lozada, ¿en qué otros tejidos podemos encontrar también en qué otros órganos, perdón, podemos encontrar este epitelio escamoso estratificado no queratinizado? La verdad, no te podría decir. Ya está bien. ¿Alguien que tal vez recuerde? Sí, bueno, podemos encontrarles en la cavidad bucal, también en la vagina, en el esófago y sí, eso, en los pliegues bucales. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando ustedes vean también esos cortes, ya saben qué epitelio van a esperar encontrar. Entonces, fíjense muy bien cómo aquí terminamos con las capas de células escamosas y obviamente es estratificado porque tiene muchísimas capas. Y fíjense muy bien cómo termina aquí la parte en que está en contacto con la luz, porque esa es la diferencia con el epitelio escamoso estratificado, pero queratinizado, que vamos a ver a continuación. Ya.
Entonces pasamos. Y miren, esto también lo que les comentaba, ¿no? Cuando tenemos un epitelio, bueno, cuando estamos queriendo observar algún tejido en histología, no vamos a necesitar demasiado aumento. Por eso no siempre es necesario que utilicen el lente de inmersión, ese se utiliza más para ver ya estructuras, células específicamente. Bueno, y les aviso también que si se corta la transmisión, perdón, la reunión, entonces ahí vamos a volver a ingresar por el mismo link. Ya. A ver, entonces estamos viendo aquí un epitelio escamoso estratificado, en este caso ya queratinizado. Entonces miren, primero estamos viendo un corte de epidermis. En la epidermis vamos a ver también no tantos estratos como en el anterior. Miren, aquí son menos, la lámina basal está aquí. También va a depender un poco del grosor de la piel. En este caso sí se ve bastante delgadita, prácticamente tiene unos 2 o 3 estratos nada más, ¿ya? Y aquí está el dominio apical de las células. Aquí también vamos a tener lo mismo. Las células de la parte inferior son más inmaduras y van madurando hacia la parte superior. En este caso no es tan visible como que las células de la parte superficial sean así como escamosas, aplanadas, pero es indudablemente un epitelio queratinizado, porque aquí estamos viendo estas fibras que se ven acá afuera, todo lo que está en contacto con la luz son queratina, ¿ya? Entonces, esa es la característica de este epitelio y siempre que ustedes vean piel, van a observarle queratinizado, ¿ya? Y saben que se clasifica como un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. Y bueno, esta parte de acá abajo ya corresponde a la dermis. Ya, aquí tenemos un epitelio cúbico estratificado. Miren, estamos viendo aquí el epitelio cúbico estratificado. ¿Sí ven? Ahí les estoy señalando la lámina basal y tiene 2 estratos nada más. ¿Sí ven? Por eso ahí en lo que les coloca la etiqueta dice epitelio cúbico biestratificado, porque tiene 2 estratos. Ya, esto lo vemos, estamos viendo un conducto excretor de una glándula sudorípara ecrina. Como ustedes saben, tenemos 2 tipos de glándulas sudoríparas, las ecrinas, que están en toda la piel, excepto en las palmas de las, las glándulas sebáceas son las que no están en las palmas de las manos. Ya, las glándulas sudoríparas ecrinas están en toda la piel y las partes que son donde generalmente se produce más el olor corporal, en las axilas, en la ingle, vamos a encontrar en cambio las glándulas sudoríparas apocrinas, ¿ya? Entonces, este es un tubo excretor, sería la parte más gruesa, digamos, porque aquí donde estamos señalando la parte izquierda, en cambio están los tubos secretores. Estos son, a ver, ¿qué tipo de epitelio son? A ver, aquí me pregunta. Mari, ¿qué tipo de epitelio estamos viendo acá? Marilyn Sánchez. Como dijo Mari, Ya. epitelio cúbico simple. Sí, exactamente. Entonces, epitelio cúbico simple. Y bueno, estos son los conductos más pequeñitos, digamos, donde se empieza a secretar los componentes del sudor, y ya los conductos grandes que van a salir hacia la piel tienen en este caso el epitelio cúbico estratificado. ¿Ya? Igual aquí nos están mostrando algo que también en Gardner nos comenta, que son las células mioepiteliales. Están generalmente afuera de los túbulos. Son unas células aplanadas que tienen una apariencia similar al músculo liso, pero son células epiteliales, ¿ya? Que están igual ahí como que revistiendo alrededor del tubo, y cuando se contraen un poco permiten que la secreción se haga con mayor facilidad, ¿ya? Wendy, disculpa, ¿tú les puedes repetir dónde está la membrana basal? Aquí. Sí, claro.
Verán, aquí donde estamos viendo el tubo excretor, miren, la membrana basal está en esta parte. Todo esto de aquí y también del otro lado porque es un tubo, ¿ya? Y esta parte de aquí adentro es en cambio el dominio apical que está en contacto con la luz del tubo. Ya. Ahora, en los otros tubos que son los secretores, los más pequeñitos que tienen el epitelio cúbico, la membrana basal está aquí. Y recuerden que esa es una característica que el libro sí comenta, que las células epiteliales, en este caso, comparten su membrana basal con las células mioepiteliales que están por fuera. Entonces, ambas están asentadas en la membrana basal, sería esta. Por fuera están las mioepiteliales y acá adentro las epiteliales, compartiendo la misma membrana basal. Ya. Nos va quedando un minuto. Igual aquí vemos un epitelio cilíndrico estratificado. Este es poco común, no lo vamos a encontrar en muchos sitios, pero en algunos conductos glandulares, en algunos conductos excretores grandes, sí los podemos ver. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un conducto glandular, donde vemos aquí la membrana basal. A ver, perdón, no se mueve. Ya, ahí sí. Aquí estamos viendo la membrana basal. Y vemos dos capas de células, ¿cierto? Por aquí más o menos está la una y la otra, que ya es la que está en contacto con la luz. Si ustedes se fijan, la primera capa no se ve tan cilíndrica, ¿cierto? Se ve más como cúbica. Y si ustedes ven ese mismo gráfico en su libro de Gardner, también lo representa así. La capa basal no es cilíndrica, es más como cúbica. Pero lo llamamos cilíndrico estratificado porque siempre nos guiamos de las células maduras que están en la superficie. Como son cilíndricas, entonces es un cilíndrico estratificado, ¿ya? Aquí se ve mucho más claro. Miren, estos núcleos son bastante alargados, grandes también. Y bueno, hasta ahí vamos a dejar porque ya mismo se corta y nos reconectamos para continuar con la siguiente parte.